El suelo es un recurso natural básico para el desarrollo de los ecosistemas. Provee diversos bienes y servicios esenciales y a su vez es el receptor de todas las actividades que los seres humanos realizamos sobre el medio, lo cual lo hace vulnerable a la degradación. La provincia de La Pampa es pionera en la conservación de suelos. De hecho, tiene legislada la protección ambiental de este recurso natural. La Ley Provincial número 2139 declara de interés público en toda la provincia al uso sustentable del recurso suelo y a las acciones privadas y o públicas destinadas al manejo de su recuperación, preservación y conservación, al control de su capacidad productiva, a la prevención de procesos de degradación y a la promoción de la educación para su uso racional. El suelo está formado por distintos perfiles cuyos procesos edáficos de formación tardaron de cientos a miles de años en suceder. Su alteración y degradación es paulatina. De allí la urgencia de tomar medidas integrales para revertir y evitar los procesos de degradación que afectan a este recurso natural. El ingeniero agrónomo Cristian Álvarez es técnico de la agencia del INTA de General Pico, es especialista en el manejo y la conservación de dos recursos esenciales para la producción de alimentos, el suelo y el agua. Integra el grupo Suelos, que está conformado además por técnicos del INTA Anguil, y desde este grupo tienen como principal objetivo desarrollar estrategias y nuevas técnicas con el fin de poder preservar esa capa delgada que abastece de alimentos al mundo. El INTA Anguil, desde su fundación, es fundamental para la conservación y la preservación de la productividad de los suelos de la región. La agricultura ha pasado a ser un escenario importante a nivel mundial y principalmente los suelos argentinos, ¿no? Y si nos referimos a los suelos argentinos, no nos queda otra, digamos, que asociarlos con los suelos, te diría, de punta a nivel mundial en cuanto a la génesis, digamos, a las formaciones, y que con el transcurso de los años, asociados por ahí a diferentes tipos de manejos, diferentes digamos, implicancias económicas del país, ha ido, digamos, deteriorándose en algunas zonas más que en otras, y que si hoy te tuviera que nombrar 3 o 4 problemáticas a nivel nacional que están haciendo mucho ruido, digamos, desde el punto de vista de la productividad, está muy asociado con procesos de compactación, o sea, pérdida de porosidad de los suelos. Otro eje que sale cada vez con mayor frecuencia cuando uno hace algún tipo de reconto, digamos, a nivel de colegas en esta zona y en otras zonas, es el tema de salinización. Las napas que han venido fluctuando en los últimos 20 y pico de años y que ha generado, digamos, diferentes niveles de producción. En algunos lugares potenció, en otros lugares mantuvo y en otros degradó, asociado, digamos, a algo que venía oculto desde abajo y que no lo entendíamos y que, bueno, llegó a superficie y generó diferentes tipos de conflictos, diferentes tipos de sales, que hoy, digamos, asociado a los cambios abruptos que hemos tenido durante los últimos años, asociado al cambio climático, está, digamos, apareciendo con diferentes parches dentro de los lotes, con diferentes colores. Este año se vieron muchos colores distintos en la agricultura y en la ganadería también, siendo, digamos, parches o mosaicos con colores diferentes, desde los verdes a los colores oscuros, asociados a este fenómeno. Y te diría que el otro gran eje, y que está haciendo mucho también ruido, es el tema de la degradación nutricional, principalmente pérdidas asociadas a fósforo, azufre, zinc. Bueno, cada vez más esos tipos de nutrientes están siendo relevantes a nivel productivo, y cuando aparece, digamos, algún grano de estos dentro de la sembradora para ser aportado al cultivo, el cultivo responde. El principal escenario que alarma y preocupa con respecto a los suelos
tiene que ver con la captación del agua en los mismos, hecho que luego va a derivar, si no, en diferentes procesos de degradación que afectan, en último lugar, a la productividad de los suelos. Este escenario ocurre no solo a nivel local, sino a nivel mundial, es decir, cuánta agua puede proporcionar cada ambiente y cómo está preparado el suelo para captarla. El suelo se distancia cada vez más del agua que me dice que cosechó el pluviómetro. Cuando el pluviómetro cosecha 100 milímetros, el suelo en promedio en la zona cosecha 60. Vos me dirás dónde están los otros 40 milímetros. En general, el agua queda en los primeros centímetros, a través de evaporación se pierde o, digamos, hay mucha agua que, asociada a los relieves ondulados que tenemos en la zona, lo que no se cosecha en una parte alta va hacia la parte más baja, generando estos conflictos que te decía asociados a la recarga de napas, presencia de napas cada vez más cercana y bajos salinizados con diferentes problemas y potenciales que tiene. Entonces, si uno dijera cuál es el principal problema que tenemos en todas las zonas, es ese, digamos, que estamos cosechando una parte de lo que nos brinda la naturaleza y la otra es que asociado a eso hay movimiento de agua hacia ambientes que en general los abuelos de los productores de hoy y los padres de los productores de hoy decían que, o la mayoría, que hacían alfalfas, que hacían girasoles y que hoy son peladales o son ambientes, digamos, que con frecuencia reciben mucha agua y se inundan. Entonces, bajo ese escenario te diría que el agua es el principal conflicto que estamos teniendo, más por régimen de transición entre semiárida y subhúmeda. Primero, no capturamos todo el agua, no llegamos a cosechar todo ese agua, digamos, que nos podría alimentar en gran parte, digamos, si lo trasladamos a kilos de maíz, a kilos de soja, a kilos de trigo, diría que representa un valor más que relevante, digamos, para el sistema productivo actual y que seguramente si es el 60% lo que estamos recibiendo, hay productores que están cosechando más del 80%, pero hay productores que cosechan niveles muy bajos, menos de 50, 40%, y que esos son los que realmente nos preocupan, porque como te decía hoy, región semiárida, transición, agua en algunos casos que no es tanto el volumen, sino es la distribución. Se nos separan 20, 30 días bajo el escenario de temperaturas que tuvimos en el último año y se nos empezaban a marcar los cultivos, o sea, los cultivos se quedaban con poca agua y eso, digamos, hace que a nivel de producción se sientan, digamos, a través de algo que es cosecha de grano o cosecha de forraje. En nuestra región, la principal problemática y el principal desafío que enfrentan los suelos tiene que ver con la posibilidad de captar el agua que llega. Como consecuencia de procesos de degradación, como por ejemplo la compactación, es muy difícil que los suelos puedan retener el agua de manera correcta y que no se generen procesos de salinización. Una de las medidas que se pueden realizar para revertir estos procesos de degradación o bien evitarlos tiene que ver con el laboreo a partir de maquinarias y en algunos casos se puede realizar posterior al laboreo cultivos de servicio o de cobertura. Frente a este eje, hace años que el grupo, digamos, de suelo y agua de la experimental viene trabajando junto con otras experimentales, aledañas, tipo Villegas, tipo Córdoba, tipo San Luis, donde se han generado diferentes tipos de escenarios para tratar de mitigar este efecto negativo de la pérdida de cobertura asociada, digamos, a especies que aportan bajo volumen o que se vean transformados en monocultivos. Entonces, uno habla de la soja acá, ¿no? Pero en realidad el problema no es la soja, sino es cómo la manejamos, porque si vas al norte, el problema es el poroto negro, si vas a Balcarce, el problema es la papa, si vas a la zona de Chaco, el problema es el algodón, si vas a Escazú, el problema es el trigo. Entonces, siempre es el cultivo el problema.
Y en realidad el cultivo no es el problema es cómo lo estamos manejando o ordenando, digamos, en una secuencia lógica para que la estabilidad de ese sistema, la sustentabilidad de los sistemas, como está la palabra, digamos, muy en boga hoy, se mantenga frente a este espacio o a este contexto de cambio climático que estamos sufriendo. Muchas veces uno habla jerárquicamente de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y uno dice, che, el cambio climático, el deshielo de los glaciares, el aumento, digamos, de los eventos extremos. Y nosotros le decimos a muchos productores que en realidad el cambio a nivel local empieza muchas veces en cómo estamos cuidando ese recurso fundamental, que en definitiva para lo que es, digamos, la producción es el silo bolsa que contiene al agua que va a generar, digamos, ese nivel de producción. Entonces, frente a este tipo de escenarios, lo que uno puede hacer, o el granito de arena que puede llegar a aportar, es tratar de corregir estas variables asociadas a una mejor cosecha. La génesis del suelo es muy difícil de cambiarlo, o sea que cada ambiente va a tener su nivel productivo. Sí, lo que podemos generar es no degradación de nutrientes, entonces podemos contribuir a ordenar esa secuencia de cultivo y esa secuencia de cultivo ponerle, digamos, los nutrientes que le están faltando para generar potenciales de rendimiento, como le llamamos. O sea, queremos mejorar la productividad de los cultivos y es una forma de poder hacerlo, aparte de todos los otros manejos que seguramente estarán asociados a densidad, a momento de siembra, cuidado de maleza, cuidado de insectos. Pero en realidad la gran virtud que tenemos al estar parados sobre el principal recurso, es decir, tenemos la potestad de poder generar tanta producción asociada al agua que tenemos, podemos generar tanta producción si tenemos ese agua y si tenemos esos nutrientes para poder transformarlos en biomasa y esa biomasa en grano o directamente trabajarlo a nivel de forraje para alimentar animales. Simplemente yo creo que frente a esos recursos naturales que nos ofreció la naturaleza, debemos tratar de entenderla en el mejor de los casos, siempre cuando uno habla dentro de ese pozo de observación, esa calicata que genera para mostrarle a los productores, a los colegas, y le dice que el suelo le habla. En realidad no es que hable el suelo, sino que se expresa a través de sus colores y sus formas, y uno puede tratar de entender ese síntoma que me está diciendo para transformarlo, digamos, en una posible solución, digamos, contrarrestar ese proceso negativo que viene ocurriendo. Y bueno, hay diferentes formas, digamos. Siempre que se trata de abordar, digamos, una problemática conocida o un proceso conocido, uno puede tomar diferentes herramientas de esa caja que tiene dentro del escenario productivo actual, como vos decías, por ejemplo, los cultivos de servicio, como vos decías, la nutrición de los cultivos, el ordenamiento de cultivos, el uso de algún tipo de herramientas si es necesario, para prevenir, digamos, en aquellos lugares donde haya algún tipo de deterioro, tratar de corregirlo y poder mitigarlo, digamos, en el tiempo, para que ese sistema, digamos, empiece a rodar a través de esos parches que yo voy generando, pero que en definitiva es la forma en que tiene para seguir traccionando ese motor productivo agrícola ganadero que tanto nos brinda, digamos, a la sociedad, porque esa es la otra, digamos, no es que sea del productor, sino que el productor lo que hace es ordenar cultivos para que la sociedad pueda tener alimentos en la diaria y poder, digamos, desarrollar y generar todo el espacio social que estamos teniendo, ¿no? En los últimos años, y como respuesta por un lado a los cambios en el clima, pero también primordialmente a cuestiones del mercado, el manejo de suelo pasó de ser un manejo integral a un manejo más bien simplificado, pero con un mayor uso de la tecnología. Yo creo que en realidad a lo mejor estuvieron mal ordenados los mensajes, ¿no? Muchas veces el marketing de diferentes herramientas que tienden a simplificar procesos importantes,
como por ejemplo los productores hace años laboreaban el suelo para poder enterrar la semilla a través de una sembradora. Cuando vino el boom de la siembra directa reemplazó un par de maquinarias que se hacían, un par de labores que se hacían y permitió sembrarlo directamente, como lo dice. Pero eso no quiere decir, digamos, que la filosofía, o sea, tratar de copiar a la naturaleza, que se sembraba o se resembraba naturalmente, nosotros lo que hicimos es sembrar directamente pero sin cobertura. O sea, lo que perdimos en el tiempo fue ese tapado biológico, digamos, esa cobertura superficial que tenían muchos sistemas. Tipo sucesión. Claro, y en realidad lo que fuimos es simplificando algunos manejos, principalmente sacamos algunos cultivos. ¿Por qué? Porque el agua no daba para producir 2 cultivos, entonces empezamos a sacar las pasturas primero, después sacamos los verdeos de inviernos. Cuando nos dimos cuenta que estábamos generando por ahí algunos problemas, principalmente asociados a erosión eólica, erosión hídrica en muchos sistemas, no acá, digamos, en la zona, pero que en el último tiempo se viene observando, digamos, algunas cárcavas en lugares puntuales. Eso, digamos, marcó como una necesidad de volver a generar un espacio distinto en las rotaciones. Por ejemplo, en los cultivos de cobertura, ¿no? O cultivos de servicio, como se llamas vos. Y no eran nada más y nada menos que los verdeos de invierno que tenían nuestros ancestros, digamos, que alimentaban animales o generaban un pastoreo o en algunos casos dejaban algo para hacer, digamos, un laboreo y le llamaban abonos verdes. En el caso nuestro sacamos eso porque en realidad lo que queríamos era aumentar los pisos de producción y no nos dimos cuenta que en muchos casos nuestros ambientes demandaban ese tipo de rotaciones. Es más, si uno lo lleva en el contexto actual, hay situaciones donde todavía se siguen haciendo algún tipo de escenario donde los cultivos estos no están entrando porque todavía se siguen viendo como un costo y no como una posibilidad de mejora o de mitigación a cambios que son importantes. Por ejemplo, hay zonas que se vuela el suelo, hay erosión eólica y que uno asociado a algunos tipos de cultivos puede acelerar este proceso. Por eso La Pampa fue pionera en ese sentido. Hace un par de años varios de estos referentes en suelo dijeron: nosotros queremos el maní en La Pampa, queremos el maní, pero el maní con cobertura. ¿Cuál era la cobertura? Eran franjas que se hacían intercaladas entre maní. ¿Para qué? Para evitar, digamos, un proceso de erosión eólica, que era muy común acá, y que ese proceso de franjas lo que hizo fue reducir, mitigar consecuencias muy negativas que hubiésemos podido tener, porque teníamos todos los factores para que se diera ese tipo de escenario. Tenemos arenas, no teníamos cobertura y tenemos vientos en esos momentos, y lo que podíamos generar era lo que se generó en otras provincias que por ahí generaron, digamos, esas erosiones monstruosas que la sociedad, digamos, asociada a cortes de ruta, tapado de alambre, voladuras y erosión dentro de los mismos pueblos, se quejaban, digamos, para que eso se redujera, para que se atajara. Y bueno, las prácticas de las coberturas fueron uno de los escenarios fundamentales. Hoy en día la producción apunta a preservar los suelos y evitar dejar los suelos desnudos a través, por ejemplo, de la siembra directa. Con el pasar de los años se ha ido desaconsejando y desalentando, tanto a nivel económico como a nivel legislativo, aquellos cultivos o aquellas labores que implicaban dejar suelos desnudos y expuestos a la erosión eólica y la erosión hídrica. Hoy, digamos, hay prácticas combinadas que nos permiten, digamos, ser más amigable con el ambiente
y a su vez aportar, digamos, servicios que antes no lo teníamos, por ejemplo, raíces, secuestro de carbono, mejor cosecha de agua, reducción o más competencia con las malezas, o sea, hacer una competencia natural, digamos, hacer reciclaje de nutrientes, y apareció en muchos sistemas. En sistemas extensivos era algo normal, digamos, por el tema de los monocultivos, pero hace un par de años también apareció en los sistemas intensivos. En los intensivos yo creo que pasó a ser un eje fundamental también asociado al agua de mala calidad que tenemos en muchas zonas, entonces era una forma de proteger ese suelo para que no tuvieran problemas de sales, para mejorar, digamos, el uso del agua. En el CERET, digamos, tenemos un ensayo que tiene 12 años de cultivo de cobertura versus la situación, digamos, convencional que hace cualquier productor o que hacía cualquier productor. Hoy están muy metidos, digamos, con estos cultivos dentro de los sistemas porque no solamente le permiten reducir el impacto de malezas, sino que también atenuar el efecto sobre la salinidad, y le permiten mejorar, digamos, el uso del agua. ¿En cuánto? En un 26%, en un 30%. O sea, cada 5 litros que el productor, digamos, hortícola usaba en algunos de los cultivos, tipo tomate, tipo acelga, hoy está usando 3 litros y pico de agua por metro cuadrado. O sea, para que tengas una idea, el equivalente sería 50.000 litros por hectárea a 35.000. Esos 15.000 litros que uno dice, che, pero 1,5 litros no es nada, sí, pero cuando uno lo lleva a nivel de hectárea son 15.000 litros, que si esos 15.000 litros se podrían reutilizar, digamos, o redireccionar, podríamos mejorar la superficie de producción, podríamos transformar nuestros escenarios productivos en algo que genere más producción todavía. Y hoy, digamos, todo lo que se está haciendo a nivel extensivo se está llevando a nivel intensivo y se está llevando a nivel de extensivo bajo riego. Por ejemplo, también una de las prácticas que hoy es convencional es meter, digamos, cultivos de inviernos en círculos de riego, no solamente para reducir el impacto sobre el agua, sino para generar nitrógeno, por ejemplo, a través de las vicias. O sea, un servicio más que ofrecen, digamos, aquellos cultivos que uno lo puede generar un espacio verde en un momento donde los cultivos principales no están presentes, y que es importante, digamos, para mejorar la productividad total del sistema, generando menor impacto de sales por la introducción de fertilizantes, que cuando uno lo valora, digamos, en años, en un año no pasa nada, en 2 años no pasa nada, pero en muchos años todo este tipo de escenarios biológicos no solamente nos están mostrando un impacto importante sobre el cultivo principal, en este caso, digamos, sobre la lechuga, sobre el tomate, sobre la cebada, sino también sobre el maíz, sobre la soja o sobre los girasoles, sino que están generando, digamos, algo que habíamos perdido en estos años de la agricultura, digamos, mal pensada o desafiante, y pasamos a esta agricultura más inteligente o más ordenada, donde no solamente estamos construyendo un montón de valores, sino que le estamos dando un desafío doble sobre el espacio, digamos, ambiente, donde estamos cosechando, como te contaba hoy, carbono, que lo que hacen en definitiva es atenuar o generar, digamos, un espacio diferente sobre esa atmósfera que estaba, digamos, enriqueciéndose en gases de efecto invernadero y generando todos los conflictos que estamos viendo en diferentes lugares. Así que yo creo que si vos me decís, ¿nos perdimos algo? Sí, nos perdimos un capítulo dentro de ese gran libro que se llama Agricultura o Sistemas Pecuarios, pero que lo estamos reconstruyendo y que hoy, de la mano de diferentes especialidades, estamos generando, digamos, espacios más sustentables, más sostenibles y, digamos, con más conciencia sobre esta agricultura inteligente, que es el desafío de hoy y de mañana seguramente. El suelo está conformado por diferentes perfiles edáficos cuyos procesos de formación tardaron de cientos a miles de años en dar origen al suelo que conocemos hoy en día.
Sin embargo, la degradación de los mismos es progresiva y de allí la urgencia de tomar medidas y empezar a aplicar técnicas que eviten o reviertan la degradación de este recurso natural que literalmente nos sustenta. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Nos vemos la semana que viene.